No tenían tecnología, ni tiendas, ni redes de seguridad. Aún así, los campesinos medievales sobrevivieron a hambrunas, guerras, enfermedades e inviernos sin planes de respaldo, sin herramientas modernas y, a menudo, sin ayuda. Lo lograron dominando sistemas tan simples y resilientes que aún funcionan hoy. En este video descubriremos el manual de supervivencia olvidado que mantuvo con vida a la gente común en tiempos imposibles y revelaremos los métodos antiguos que están siendo revividos ahora por colonos modernos, personas que viven fuera de la red y preparacionistas por igual. Quédate, porque uno de estos métodos podría salvarte a ti también. Cosechar agua de lluvia sin herramientas. El agua era la vida. Para los campesinos medievales, obtenerla no era tan simple como abrir un grifo. Sin tuberías, bombas o sistemas de filtración, tenían que recolectar cada gota que la naturaleza les ofrecía, y lo hacían con sorprendente eficiencia. Los tejados de paja o tejas de madera no solo servían como refugio, actuaban como grandes recolectores durante cada tormenta. Canalones hechos de madera hueca o arcilla desviaban el agua hacia barriles o jarras grandes de cerámica, pero no la bebían directamente del barril. Colocaban hojas, tela o incluso musgo sobre las aberturas para filtrar los desechos mientras el agua fluía. Algunos hogares ponían carbón en los recipientes de almacenamiento, no por sabor, sino para absorber impurezas. En climas más fríos, el agua de lluvia a menudo se almacenaba bajo tierra, en pozos recubiertos de cera o arcilla. Estos se mantenían frescos, oscuros y sin perturbaciones, lo que ralentizaba el crecimiento de bacterias y algas. Los campesinos sabían instintivamente que el agua superficial, estancada, se estropeaba rápidamente, pero el agua enterrada, protegida del calor y el sol, duraba mucho más. Y cuando la lluvia cesaba, no entraban en pánico. En su lugar, racionaban. El agua no solo era para beber, se usaba con cuidado para cocinar, lavar, remojar granos epot y hasta fermentar. El agua de lavado a veces se reutilizaba para humedecer el suelo o limpiar herramientas. Nada se desperdiciaba. Para las comunidades sin ríos o pozos cercanos, la recolección de lluvia no era una conveniencia, era supervivencia. La disposición de los pueblos se diseñaba para canalizar el agua de lluvia hacia cisternas compartidas, donde los vecinos tomaban turnos para extraer del suministro común. Esto creaba un sentido de interdependencia que iba mucho más allá del agua, porque cuando la lluvia cesaba, nadie sobrevivía solo. Hoy, los colonos fuera de la red y los constructores ecológicos están volviendo a estos mismos conceptos: tejados inclinados, sistemas alimentados por gravedad, filtración natural. Resulta que los campesinos ya habían resuelto el problema siglos antes de que lo olvidáramos. Calentar sin leña. Cuando llegaba el invierno, los campesinos no podían permitirse desperdiciar leña, no cuando había que cortarla, secarla, transportarla y racionarla. En lugar de depender de las llamas, aprendieron a atrapar el calor y compartir el calor de maneras que no consumieran recursos preciosos. Uno de los métodos más simples era agruparse. Las familias, y a veces incluso los animales, dormían juntos en una sola habitación, a menudo en camas compartidas, conservando el calor corporal durante la noche. Los colchones de paja se apilaban gruesos para aislar contra el frío que subía del suelo. La lana, el pelaje y capas de lino creaban bolsillos de aire que atrapaban el calor, mientras que las capas servían tanto de ropa de cama como de abrigo. En regiones más frías, las casas se construían parcialmente en laderas o terraplenes. Estos refugios semisubterráneos aprovechaban el aislamiento natural del suelo. Incluso cuando la nieve cubría el tejado, la temperatura interior permanecía estable, fresca en verano y sorprendentemente cálida en invierno. En lugar de calentar toda una habitación, los campesinos a menudo se enfocaban en calentar solo un lugar: la cama. Calentaban piedras en el hogar, luego las envolvían en tela o las colocaban en recipientes de arcilla y las metían bajo las sábanas. El calor residual duraba horas y no costaba ni un solo leño una vez que el fuego se apagaba. Las paredes se rellenaban con barro y paja para evitar corrientes de aire. Las ventanas se cubrían con pergamino aceitado, vejigas de animales o telas en capas para reducir la pérdida de calor. Incluso las puertas se forraban con esteras de junco para bloquear el viento. Cada rincón de la casa se trataba como una oportunidad para retener el calor. En los pueblos compartidos, familias enteras podrían reunirse en una sola estructura por la noche, no solo por camaradería, sino por estrategia. Menos fuegos, más cuerpos, menos calor perdido.
Los métodos modernos de calefacción pasiva, como casas protegidas por tierra y suelos de masa térmica, se basan en la misma lógica que los campesinos usaban por necesidad. Cuando el combustible escasea, el aislamiento y el calor compartido no son lujos, son salvavidas. Cocinar con casi nada de combustible. La leña era valiosa y los campesinos no podían permitirse desperdiciarla en cada comida. Por eso, desarrollaron métodos de cocción que aprovechaban el calor al máximo. Una de las herramientas más efectivas era el horno de arcilla. A diferencia de un fuego abierto, estos hornos en forma de cúpula absorbían el calor de un pequeño lote de madera ardiente y luego lo retenían durante horas. Después de que las llamas se apagaban y se retiraban las brasas, el calor residual dentro de las paredes de arcilla era suficiente para hornear pan, cocinar guisos lentamente o secar hierbas. Algunos hornos se aislaban con ceniza o paja para retener el calor aún más tiempo. Las familias planificaban las comidas según los ciclos del horno. El pan entraba primero mientras la temperatura era más alta. Luego venían los guisos y gachas, que podían cocinarse lentamente con el calor que se desvanecía. Finalmente, las hierbas, frutas o leña húmeda se colocaban dentro para secarse durante la noche, sin desperdiciar nada. Pero no se trataba solo del horno. La cocina a menudo era comunal. Los aldeanos se reunían alrededor de un hogar compartido o un horno común, juntando sus ingredientes y leña para cocinar en lotes más grandes. Esto no solo era eficiente, también significaba menos fuegos que atender, menos madera que quemar y menos humo en el aire. Para aquellos sin hornos, la comida se cocinaba en pozos de retención de calor. Se calentaban piedras en un fuego, luego se trasladaban a un hoyo cubierto forrado con hojas o arcilla. La comida se colocaba dentro, se sellaba con más hojas o césped y se dejaba cocinar lentamente con el calor atrapado, a veces durante la noche. Este método de bajo consumo de combustible y poca atención convertía granos y raíces duras en comidas comestibles, usando casi nada de energía extra. Las sopas y guisos eran un alimento diario, no solo por nutrición, sino porque podían recalentarse varias veces. Una sola olla podría extenderse a varias comidas, absorbiendo nuevos ingredientes con cada hervor. Hoy, los preparacionistas modernos usan cocinas térmicas, estufas de cohete y bolsas de retención de calor basadas en estos mismos principios, porque en una crisis, cocinar no se trata de conveniencia, se trata de aprovechar al máximo cada chispa. Forrajeo con precisión. Los campesinos no solo sobrevivían con lo que cultivaban, sobrevivían con lo que reconocían. El forrajeo no era una suposición, era una habilidad profundamente afinada, transmitida de generación en generación, enseñada desde la infancia y practicada temporada tras temporada. Los campesinos medievales podían identificar docenas de comestibles silvestres que crecían cerca de sus hogares. Incluso cuando las cosechas fallaban o las despensas se vaciaban, plantas como la ortiga, el acedera, el ajo silvestre, el diente de león y el pamplina no eran solo comida de respaldo, eran ingredientes esenciales. La ortiga, una vez hervida, se volvía rica en hierro y vitamina C. La acedera añadía un sabor cítrico a los guisos insípidos y proporcionaba antioxidantes mucho antes de que existiera la palabra. El ajo silvestre ayudaba a combatir infecciones y repeler parásitos, y los dientes de león, desde la raíz hasta la flor, eran completamente comestibles, usados en ensaladas, tónicos y tés. Pero saber qué comer no era suficiente. Los forrajeros debían saber cuándo comerlo. Ciertas plantas solo eran seguras en la primavera temprana, otras se volvían amargas o incluso tóxicas si se cosechaban demasiado tarde en la temporada. Los hongos eran especialmente riesgosos y la mayoría de los campesinos los evitaban por completo, a menos que fueran entrenados por un herborista local. Seguían una rotación estacional, recolectando plantas específicas en momentos precisos para evitar agotar los suministros naturales o envenenarse. Algunas plantas se remojaban o hervían varias veces para eliminar toxinas. Otras se secaban y almacenaban para el invierno. Los niños aprendían a reconocer hojas, bayas, semillas y raíces comestibles no de libros, sino caminando por los mismos senderos con sus padres y abuelos. Era una habilidad integrada en la vida diaria, no solo usada en emergencias. Hoy, el forrajeo moderno está resurgiendo entre sobrevivientes, herboristas y defensores de la comida sostenible. Pero para los campesinos medievales, no era un pasatiempo. Era su póliza de seguro cuando los campos se secaban, la harina se agotaba o el invierno llegaba temprano. En un mundo donde los estantes de las tiendas pueden vaciarse de la noche a la mañana, saber qué crece bajo tus pies podría ser más poderoso que cualquier reserva.
Preservar alimentos sin refrigeración. Sin refrigeradores ni congeladores, los campesinos medievales debían pensar a largo plazo, muy a largo plazo. Si los alimentos no se preservaban correctamente, se pudrían. Y cuando llegaba el invierno o fallaban las cosechas, eso significaba inanición. Así que dominaron una variedad de métodos de preservación, cada uno adaptado al alimento, la temporada y lo poco que tenían disponible. La salazón era una de las técnicas más comunes. La carne y el pescado se frotaban con capas gruesas de sal para extraer la humedad e inhibir las bacterias. Las piezas saladas se colgaban de vigas o se enterraban en contenedores donde podían durar meses, a veces más. El secado era igualmente vital. Los campesinos colgaban hierbas, frutas y rodajas finas de carne en ahumaderos o cerca del hogar. Los frijoles y legumbres secados al aire se guardaban en sacos de tela o jarras de cerámica, listos para hervirse en guisos espesos cuando los productos frescos ya no estaban disponibles. En regiones más frías o durante los meses de invierno, los alimentos a veces se preservaban enterrándolos en nieve o empaquetándolos en cenizas, lo que mantenía alejado el aire y ralentizaba el deterioro. Las verduras de raíz se almacenaban en sótanos frescos, a veces envueltas en paja o arena para mantener la humedad y prevenir la putrefacción. Los granos y legumbres, la base de las dietas campesinas, se guardaban en pozos sellados forrados con cal o arcilla, protegidos de la humedad y las plagas. Estos silos subterráneos, aunque simples, mantenían las cosechas utilizables hasta las siguientes temporadas. Algunos métodos eran más creativos. El queso se dejaba envejecer para endurecerse y resistir el moho. El vinagre y la miel se usaban para encurtir verduras o conservar frutas. Incluso cuando un lote olía extraño o cambiaba de color, los campesinos confiaban en su experiencia y olfato para juzgar qué aún podía comerse. Desperdiciar comida no era solo un error, era un riesgo. Cada pedazo de carne preservada o grano almacenado era una línea de vida, y como la hambruna nunca estaba lejos, almacenar comida se convirtió en un acto de supervivencia, no de conveniencia. Los sobrevivientes de hoy usan muchas de las mismas técnicas: curado con sal, deshidratación, fermentación. La tecnología puede parecer moderna, pero la sabiduría es antigua. Tratar enfermedades sin medicina. Cuando la enfermedad golpeaba, los campesinos no corrían al médico porque no había uno. Los médicos eran raros, caros y a menudo estaban lejos. Así que las familias recurrían a algo más antiguo que la medicina: plantas, conocimiento y rituales. Sabían qué hierbas combatían infecciones, qué raíces aliviaban el dolor y qué mezclas podían bajar la fiebre. Esto no era folclore, era ciencia de supervivencia transmitida a través de generaciones. El ajo se usaba como un antibiótico natural, comido crudo o infusionado en tónicos. La miel, con sus propiedades antimicrobianas, se aplicaba a las heridas para prevenir infecciones y acelerar la curación. La corteza de sauce, rica en salicina, se masticaba o se preparaba en té para reducir el dolor y la inflamación siglos antes de que se inventara la aspirina. El vinagre tenía múltiples usos: limpiar heridas, tratar infecciones de oído e incluso mezclado con hierbas como desinfectante básico. Las cebollas se cortaban y se envolvían alrededor de las extremidades para sacar la enfermedad. Y las cataplasmas hechas de consuelda, llantén o artemisa se aplicaban a todo, desde quemaduras hasta huesos rotos. No eran curas milagrosas, pero funcionaban lo suficientemente bien como para convertirse en práctica estándar. Las mujeres campesinas, especialmente las matriarcas mayores, actuaban como herboristas, parteras y sanadoras. Mantenían jardines llenos de plantas medicinales y flores silvestres. Un niño enfermo significaba un té cuidadosamente seleccionado. Un esposo herido significaba una cataplasma y descanso. Algunas técnicas eran sorprendentemente avanzadas. El repollo fermentado, una especie de chucrut primitivo, ayudaba con la digestión y la deficiencia de vitamina C. Incluso ciertos panes mohosos se aplicaban a las heridas. Primitivo, sí, pero no muy lejos de cómo se descubrió la penicilina siglos después. Cuando ningún tratamiento funcionaba, los rituales tomaban el relevo. Oraciones, cánticos y acciones simbólicas ofrecían alivio emocional, porque en tiempos de gran sufrimiento, la creencia misma podía aliviar el pánico y crear esperanza. Hoy, los mismos ingredientes, miel, ajo, sauce, vinagre, están siendo revaluados por científicos y adoptados por herboristas modernos, no como reemplazos de la medicina, sino como aliados valiosos en el cuidado básico fuera de la red. Para los campesinos, estos no eran remedios caseros.
eran los únicos remedios. Defender el hogar sin armas. La mayoría de los campesinos no poseían espadas, armaduras ni ballestas. No eran caballeros y no podían permitirse guardias entrenados, pero eso no significaba que estuvieran indefensos. Cuando llegaba el peligro, ya fueran bandidos, asaltantes o señores rivales, confiaban en la improvisación, la cooperación y el terreno. Una de sus primeras líneas de defensa eran las cercas de zarzas naturales. Arbustos espinosos densos como el espino blanco o el endrino se cultivaban alrededor de las casas o campos para formar barreras dolorosas casi imposibles de cruzar silenciosamente. No se necesitaban espadas, solo tiempo y paciencia. Las zanjas y el terreno desigual también se usaban estratégicamente. Los accesos inclinados a las casas dificultaban el avance de los invasores. En algunas áreas, los campesinos construían entradas en zigzag, ralentizando el movimiento y exponiendo a los atacantes a contraataques desde arriba. Para la defensa cuerpo a cuerpo, fabricaban lanzas de madera endurecida al fuego, herramientas agrícolas afiladas e incluso garrotes tallados de raíces de roble. Estas herramientas no eran elegantes, pero funcionaban. Las ventanas eran pequeñas y estaban colocadas en alto, limitando los puntos de entrada. Las puertas se reforzaban con clavos de hierro o barras transversales. Algunas casas incluso tenían agujeros sobre las entradas para arrojar piedras, agua caliente o caldo hirviendo sobre los intrusos. Pero quizás la defensa más fuerte era la comunidad. Los pueblos organizaban sistemas de vigilancia con vecinos turnándose para vigilar los alrededores. Si ocurría un ataque, se tocaba un cuerno o una campana, y todos respondían no solo para luchar, sino para proteger el ganado, los niños y las reservas de grano. Incluso el miembro más débil tenía un papel: distraer, advertir o ayudar a otros a escapar. También confiaban en la disuasión psicológica: cráneos de animales colocados cerca de los caminos, perros ladrando fuerte o señales exageradas de defensa. Cualquier cosa para hacer dudar a los atacantes. En condiciones de asedio, las tácticas se intensificaban. Los campesinos cavaban túneles bajo las cercas, almacenaban piedras en los tejados y preparaban rutas de escape hacia los bosques o colinas. Luchar no siempre se trataba de armas. Se trataba de tiempo, terreno y trabajo en equipo. Y en el mundo de hoy, donde muchos piensan que la defensa significa equipo y dispositivos, este tipo de estrategia colectiva simple podría ser más poderosa de lo que parece. Supervivencia mental a través de rituales y creencias. Puedes soportar el hambre, puedes sobrevivir al frío, pero ¿qué te mantiene en pie cuando parece que el mundo se desmorona? Para los campesinos medievales, la supervivencia no era solo física, era mental. Y construyeron fuerza interior a través de algo más profundo que las herramientas, rituales, creencias y significado compartido. En tiempos de crisis, fallos de cosechas, enfermedades, guerras, los campesinos no solo esperaban con miedo, actuaban no siempre de maneras que reconoceríamos como racionales, pero de formas que daban estructura al caos que los rodeaba. Los rituales estacionales eran centrales en sus vidas. El cambio del año, solsticios, equinoccios, cosechas, se marcaba con canciones, fuego y reuniones. No eran solo celebraciones, eran recordatorios de que el tiempo avanzaba, que el invierno no duraría para siempre y que su sufrimiento tenía un lugar en el ritmo más amplio de la vida. La narración comunitaria jugaba un papel poderoso. Los ancianos contaban mitos y cuentos populares que enmarcaban las dificultades como parte de una gran historia. Una inundación no era solo mala suerte, era una prueba. Un invierno duro no era solo miseria, era algo que sus ancestros habían superado. Estas historias daban significado al sufrimiento y eso les daba fuerza. La religión también proporcionaba un marco para la supervivencia, ya fuera la Virgen María, los santos locales o incluso tradiciones precristianas entretejidas en la vida diaria. Los campesinos veían el mundo como un paisaje moral. Hacer lo correcto importaba. Mantener la fe en tiempos difíciles no era solo sobre la salvación, era un ancla psicológica. Incluso actos simbólicos simples, como bendecir un pan antes de una comida o encender una vela en una noche tormentosa, ayudaban a los campesinos a recuperar una sensación de control. Estos rituales eran pequeños pero poderosos, y cuando llegaba la muerte, como a menudo ocurría, los rituales daban espacio para el duelo, para recordar y para continuar. Los psicólogos modernos lo reconocen ahora. La creencia, el significado y la comunidad son algunas de las herramientas más importantes en cualquier escenario de supervivencia.
Los campesinos no leían libros de autoayuda ni asistían a seminarios de resiliencia. Sobrevivían porque sus mentes estaban tan entrenadas como sus manos. El plano de supervivencia que olvidamos. No lo llamaban preparación, no lo llamaban vida fuera de la red. Para los campesinos, era solo la vida. Desde cosechar lluvias sin herramientas hasta preservar alimentos bajo tierra, desde calentar hogares sin leña hasta combatir enfermedades sin farmacia, cada táctica nacía de la necesidad y se refinaba a lo largo de generaciones. No tenían lujos, tenían resiliencia. Y en un tiempo donde los sistemas modernos se sienten más frágiles que nunca, tal vez sea hora de que dejemos de reírnos del pasado y comencemos a aprender de él. Porque la supervivencia no era una moda para ellos, era la única opción. Y si encontraste valor en estas estrategias, te encantará nuestro análisis profundo sobre cómo las habilidades de supervivencia medieval están siendo revividas hoy.